Sean todos bienvenidos, estoy contento de estar una vez más por acá con todos ustedes y estamos haciendo la invitación una vez más para aquellas personas que no son católicas y que quieren entrar para hablar de algún tema que separa católicos y protestantes. Hola, ¿qué tal, José? Bienvenido. Bueno, yo soy evangélico. Muy bien, eres evangélico. Pues bienvenido, querido José, evangélico. ¿Cuál es tu comentario o tu pregunta? Sí, usted había dicho que Lutero tuvo ciertas dudas en algunos libros como Santiago y Hebreos. De hecho, dije, Principalmente Santiago. para ser más exacto, dije que Martín Lutero rechazó la inspiración divina de Apocalipsis, Judas, Hebreos y Santiago. Sí, creo que más no hizo porque no supo interpretar. Principalmente, por ejemplo, Santiago. Hay un versículo que dice: en la fe sin obras está muerta, ¿no es así? Así es, Santiago 2:24. Ya. Pero creo que se entendería mejor si se leyese todo Santiago, o sea, desde el capítulo 2. O sea, ¿quién habla Santiago? No sé, se entiende que hay una correcta interpretación de Santiago, pero el problema es que el fundador del protestantismo, que es Martín Lutero, cometió, entre otros errores gravísimos, pues rechazó la inspiración divina. O sea, no es así como que se equivocó en la interpretación de Santiago, sino que rechazó la inspiración divina de Santiago, de Apocalipsis, de Judas, de la carta a los Hebreos, de los 7 libros deuterocanónicos. O sea, estos errores son gravísimos. O sea, no es así como que solamente se equivocó en la interpretación. ¿O cómo lo ves tú, José? Sí, sí, yo también soy consciente de eso. Solo quería saber que en el libro de Santiago a veces puede causar cierta polémica entre protestantes, católicos y entre los mismos protestantes también. Pero creo que la manera correcta de interpretar esa parte sería si se leyese todo el capítulo 2. Por ejemplo, Santiago empieza hablando, nos llama hermanos, hermanos amados. O sea, Santiago da a entender que son hijos de Dios, que son nacidos de nuevo a quienes están hablando. Así es, sí, porque se dirige a cristianos. Le dice hermanos y habla, por ejemplo, sobre los pobres. Les dice que ellos, por ejemplo, veían un pobre y no discriminaban, y ellos alababan a los ricos cuando los ricos blasfemaban el nombre que fue invocado sobre ellos. O sea, Santiago mismo dice que el nombre de Cristo fue invocado sobre ellos. O sea, eran salvos, según lo que decía Pablo, de todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. Uh-huh. Sí, sí. Yo creo que ahí estamos en el mismo canal, ¿eh? Yo también creo que eran cristianos. Santiago está hablando a cristianos salvos, no está hablando a falsos cristianos. Bueno, perdón, la carta está dirigida a cristianos, pero Ajá. había cristianos que habían caído en un error teológico. El error teológico al que nos estamos refiriendo es la idea de que el hombre se justifica por la fe sola. Entonces Santiago Pablo, lo va a refutar. ya, Santiago al inicio nos sigue llamando hermanos, a pesar de que ellos trataban mal a los pobres. Les dice, su nombre fue invocado sobre ellos, en nombre de Cristo. Ya, algo les dice, les habla de juicio sin misericordia, se dará a quien no tenga misericordia, y que actúen como los que serán juzgados por la ley de la libertad. ¿Quiénes van a ser juzgados por la ley de la libertad? ¿Todos o solamente los cristianos? Muy bien, todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y ahí, Pero habla de la ley de la libertad. sí, yo sé, pero no he terminado, no he terminado de hablar, ¿no? Es difícil que puedas escuchar mi respuesta si no puedo terminarla. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Esa es la realidad. La ley de la libertad es en contraste con la ley mosaica. O sea, no vamos a ser nosotros juzgados si cumplimos con las exigencias de la ley mosaica, las leyes dietéticas, ceremoniales. No, vamos a ser juzgados de acuerdo a la revelación plena, que es la revelación del Evangelio. Ya, a ver, yo por ejemplo como evangélico interpreto esto, que va a haber dos juicios, uno el juicio de los salvos
y otro juicio de los condenados, porque hay dos resurrecciones, de los justos y después de 1000 años la de los injustos. Los cristianos, los salvos, en la resurrección de los justos, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, ya que es un juicio especial para los salvos. De acuerdo a ese juicio, o sea, esa persona ya es salva, pero de acuerdo a sus obras, verá si entrará al cielo con recompensas o sin recompensas. O sea, como dijo Jesús, será pequeño o será grande en el reino. Si el cristiano no mostró misericordia, Dios no va a mostrar misericordia en ese juicio y le va a quitar todas las recompensas y será salvo como quien pasa por fuego. De ahí cuando dice juicio sin misericordia, se refiere a misericordia si perderá o no perderá recompensa. Por eso dice que será juzgado por la ley de la libertad, o sea, el juicio específico para los salvos. Por eso luego cuando habla de que si un hermano tiene necesidad y ustedes, o sea, hermanos, no le ayudan, su fe está muerta y podrá esa fe salvarle, sino que Santiago está hablando no de la salvación del infierno. Por ejemplo, Pablo habla de la mujer se salvará teniendo hijos. No está hablando de que la mujer va a ir al cielo se va a salvar del infierno por tener hijos, sino se va a salvar de caer en pecado o de caer en tentaciones teniendo hijos. También le dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a tu iglesia. O sea, si perseveras en la doctrina y tal. Yo interpreto como que está diciendo de que te salvarás de perder recompensas, porque ya Santiago ya era salvo, no, digo, ya Timoteo ya era salvo. O una oración de fe salvará al enfermo. No está hablando de salvar al enfermo del infierno, sino de una muerte física. Ok, ahí solo un comentario. Perdone la interrupción. Hay solo un comentario. Recuerda que en el capítulo 2, en el verso 24, estamos en Santiago. Santiago 2:24, claramente se está hablando de justificación. Entonces yo entiendo que hay otras maneras de usar la palabra salvación. Yo lo entiendo. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba, se habla de que eran salvados, pero ahí está hablando de una sanidad del cuerpo. Yo lo entiendo. Pero en Santiago 2:24, donde dice, vemos pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Ahí está hablando de ser justificado, está hablando de cómo se salva el alma de los cristianos. Ahí no está hablando ni de sanidades, ni de otro tipo de salvación. Está hablando claramente de la justificación. Ahora, repíteme, tal vez lo dijiste y no me acuerdo. ¿A qué denominación perteneces? Yo soy evangélico normal. Esa también iba a tomar ese tema de justificación. Sí, pero antes de que me regreses a justificación, ¿a qué denominación perteneces? Evangélico. Sí, pero evangélico hay miles de opciones. ¿Qué denominación eres tú? Bueno, yo creo es más en salvo, siempre salvo, es más mi postura. Salvo, siempre salvo. Pero, ¿perteneces a una congregación o no? Sí. ¿Esa congregación es pentecostal, bautista o de cuál? Es evangélica normal. Se podría decir que está más cercano a un bautista normal, tradicional. Ok, entonces tú crees en salvos, siempre salvos. Ok, lo que sucede es que San Pablo y Santiago, los dos, tanto Santiago como San Pablo, nunca enseñaron jamás esa doctrina de que una vez salvo, siempre salvo. Sí, pero un ejemplo es de Pablo, por ejemplo, habla de un episodio donde los corintios están tomando una santa cena en pecado, indignamente. Ok. Ya, esos que tomaban indignamente la santa cena, Pablo les dice que son juzgados para que no sean condenados con el mundo. O sea, muchos de ellos tomaban la santa cena, algunos murieron en pecado. Pablo mismo dice, algunos duermen. Pero Pablo no les dice que están en el infierno, porque Pablo les dice, son castigados para que no sean condenados con el mundo. Claro, porque el padre que ama al hijo, lo disciplina. Lo dice los proverbios. ¿Para qué lo disciplina? Por ejemplo, ¿por qué un padre de familia va a disciplinar a sus hijos? Porque lo ama y no quiere que se pierda. Pero no significa que si el hijo persiste en su pecado y no se arrepiente, no significa que el hijo no se pueda perder.
ahí estás malinterpretando, permíteme, Ya. estás malinterpretando ahí la escritura. Mira, voy a hacer lo siguiente porque me quiero enfocar en Santiago. Ya te me brincaste, me quiero enfocar en Santiago. Vamos a hacer lo siguiente, mira, creo que aquí vamos a mostrar una escritura. Mira lo que dice la escritura. Ya veis, pues, dice, ya veis que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solamente. Ujú. Entonces tú dices que una vez salvados, salvados para siempre. El problema con tu interpretación es que contradice las mismas palabras de la Biblia. Aquí dice que el hombre no se justifica por una fe sola o salvados y salvados para siempre. Aquí dice que las obras cristianas, que son por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, son necesarias para la justificación. Lo voy a volver a leer. Mm. Ya veis que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Tú qué opinas de este pasaje bíblico? Ah, ya, justo quería explicar eso. La palabra justificación a veces tiene muchos significados. Por ejemplo, ahí dice que Abraham fue justificado cuando sacrificó a su hijo. Pero Abraham, según Pablo, fue justificado cuando creyó. ¿No será que hay una justificación ante Dios y luego una justificación ante los hombres? Por eso dice, No. si Abraham fue justificado por sus obras, tiene que gloriarse, pero no ante Dios. O sea que Abraham ante Dios fue justificado creyendo, pero ya No, ante los hombres fue no, justificado por porque sus obras. entiendo tu interpretación, pero no podemos aceptarla. Porque cuando nosotros vamos directamente al pasaje, se refuta lo que tú estás interpretando. Mira lo que dice el verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pregunta. Haces bien. También los demonios lo creen y se estremecen. Obviamente los demonios, a pesar de que creen, no son salvos. Y luego seguimos leyendo. ¿Quieres saber, hombre necio, cómo la fe sin obras es estéril o es una fe muerta? Abraham, nuestro padre, mira, aquí viene el ejemplo de Abraham. Fíjate cómo Santiago lo interpreta diferente a como tú lo quisiste interpretar. Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe, y aquí viene algo que la grandísima mayoría de protestantes rechazan? Mira lo que dice ahí. ¿Ves cómo la fe cooperaba? La mayoría de los que dicen que una vez salvados, salvados para siempre, no creen en la cooperación de las obras con la fe. Y la Biblia lo enseña de manera indubitable, sin lugar a dudas dice, ¿ves cómo la fe cooperaba? ¿Cómo la fe cooperaba con sus obras? Y cómo la fe alcanzó su perfección por las obras. De modo que la fe sin las obras es una fe imperfecta, una fe que no puede salvar a nadie. ¿Cómo ves? Ya. Lo que pasa es que Santiago fue justificado ante Dios cuando creyó. Ahí ya fue salvo. Ya después, cuando sacrificó a su hijo, él ya era salvo. Simplemente se justifica ante los hombres, dando buen testimonio así. No es mismo que Rahab. Rahab fue justificada por fe, porque si hubieses, y ya ante Dios, ya ante los hombres, fue justificada ocultando las espías. Porque si ella fue salva ocultando los espías, entonces significa que Rahab fue salva mintiendo. No No, pero acá te está saliendo del tema. Justificación no solamente se refiere al primer momento cuando crees. Justificación también se refiere a una vida de obediencia evangélica, porque claramente acabamos de leer los dos en este pasaje. Claramente vimos que Abraham no solamente fue justificado porque le creyó a Dios. Abraham fue justificado cuando obedeció a Dios. Al menos eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Lo voy a volver a poner en la pantalla. Dice, Abraham nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras? Entonces mira, tu teología no te permite hablar de una justificación por las obras. Tu teología te exige que digas que la justificación es exclusivamente por la fe. Ahí hay un problema, porque mi teología como católico que soy, mi teología católica me permite las dos cosas. Me permite hablar de una justificación por la fe en el momento que creemos o que recibimos la gracia del bautismo, pero también me permite hablar de una justificación por las obras. Y aquí viene la clave. Esa es la clave del $1,000,000. La clave, querido José, es que la justificación es un proceso. No solamente es una cosa que sucede instantáneamente una vez para siempre al inicio de la vida cristiana,
sino que la justificación es un proceso. Porque si no estaríamos metiendo a Santiago en una contradicción, estaríamos metiendo a la Biblia en una contradicción. Porque tú puedes decir, a ver, no pueden ser las dos cosas, José. O eres justificado al principio, cuando crees, o eres justificado cuando obedeces. ¿Cuál de las dos es, José? El católico responde, las dos. La justificación es un proceso, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una consumación. Por eso San Pablo en Romanos capítulo 2, verso 13, dice claramente que seremos tiempo futuro. Seremos justificados. Y acá Santiago está hablando de ser justificados en el tiempo presente. Y San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, habla de justificación en tiempo pasado. Hago resumen y te regreso el micrófono para que tomes la palabra. La justificación en la Biblia se habla en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Tú dirás, ¿dónde se habla en tiempo pasado? Romanos 5.1. Por la fe hemos sido justificados, tiempo pasado. ¿Dónde se habla en tiempo presente, José? Santiago 2.24. El hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Dónde se habla en tiempo futuro, José? Romanos 2.13. Seremos justificados, tiempo futuro. Adelante, querido José. Ya. Yo interpreto que hay dos tipos de justificaciones. Uno es la justificación ante Dios, que es cuando uno cree. Y otra es la justificación ante los hombres, que es ya después de haber creído en Cristo, obrar bien, para así dar buen testimonio y así convencer a más gente de que crea en Cristo. Aunque si te refieres a dar testimonio, si te refieres a dar un buen testimonio delante de los hombres, sí, yo también creo eso, pero esa no es la justificación que salva. Por eso, esa es la justificación por las obras. O sea, eso no dice la Biblia, ¿eh? Sí, por eso dice, si Abraham fue justificado por sus obras, tiene que gloriarse, pero no ante Dios. O sea, ante Dios Abraham fue justificado nada más creyendo, pero ante los hombres Abraham fue justificado sacrificando a su hijo. No, porque te voy a explicar algo. No existe tal cosa como una justificación salvífica delante de los hombres. El único que justifica es Dios. Delante de los hombres podemos hablar de lo que tú decías, el testimonio. Dice, así vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el buen testimonio, el comportamiento cristiano, las buenas obras, ese testimonio le rinde la gloria a Dios, pero no te justifica, no te salva tu alma. Y de lo que estamos hablando en Santiago capítulo 2 es de la justificación, de la salvación de tu alma. Ahora, cuando Abraham obedeció, no había nadie que lo estaba viendo, no había ni un solo testigo. El único testigo que había era Dios. Bueno, y el animal que apareció ahí, ¿no? Que tenía los cuernos enredados en los árboles. Pero no había ni un ser humano. No podía él darle testimonio a ningún ser humano. Él obedeció porque Dios lo puso a prueba. Por eso dice Santiago que la fe sin obras está muerta. La única fe que te puede salvar es la fe con las obras. ¿Por qué crees que dice que su fe que sus obras, cooperaban con la fe? Ahora, yo te quiero compartir un pasaje de Romanos, porque no solamente lo enseña Santiago, porque yo me he fijado que cuando yo les explico Santiago a algunos protestantes, se imaginan que Pablo enseñaba algo diferente. Y eso no es así, te lo voy a compartir, vamos a traerlo acá directamente. Mira, estamos en Romanos, mira lo que dice Romanos capítulo 2 y ve lo que dice el verso 13. En Romanos 2.13 dice, pues no son justos, o sea, no son justificados, no son justos ante Dios los oidores de la ley, sino los que cumplen la ley. Estos son, o estos son los que serán justificados. Claramente habla de una justificación en tiempo futuro. No sé si lo puedes ver, pero aquí dice serán. Serán tiempo futuro, justificados. Ese versículo Es Romanos sí, ese 2.13. Sí, ese versículo no lo conozco. Yo veo que Pablo está hablando de que dice que no son los oidores de la ley los justificados, sino los que hacen la ley. ¿Y quiénes son esos? Ninguno, porque por la ley nadie se justifica con Dios. Pablo está hablando de una suposición. Pero ¿cómo dices que ninguno, entonces nadie sería salvo? Si, fíjate lo que acabas de decir. Tú dices, Pablo dice que son los hacedores de la ley los que serán justificados, tiempo futuro. Y tú dices, ¿y quiénes son esos? Y tú respondiste, ninguno.
Pues entonces nadie va a ser salvado. ¿Cómo vamos a decir que ninguno? Entonces nadie se va a salvar. Por la fe. ¿Perdón? Habrá que justificados por la fe sin la ley, sin las obras de la ley. Sí, pero no, Con la ley, pero no te confundas. Una cosa son las obras de la ley y otra cosa son las obras cristianas que Jesucristo nos ordena que hagamos. sí, pero la ley y las obras de la ley son lo mismo. Las obras de la ley se refiere a la herejía judaizante. La herejía judaizante exigía que los cristianos se circuncidaran, que se sometieran a las exigencias de la ley de Moisés, a las leyes dietéticas, a las leyes rituales. Ese es a lo que se refiere con las obras de la ley, es la herejía judaizante. Los 10 mandamientos son parte de las obras de la ley. Los 10 mandamientos son la ley eterna de Dios, no dependen de la antigua alianza, es la ley eterna de Dios. ¿Y cómo se interpretarían aparte cuando Jesús dice que el que quebranta estos mandamientos y enseña así a otros va a ser pequeño en el reino? O sea, Jesús da a entender que incluso si un cristiano quebranta la ley, entra al reino, pero es pequeño por la fe. De hecho, estás malinterpretando. La expresión será pequeño en el reino de los cielos no significa que sí vas a entrar al reino, pero que vas a ser así como que un don nadie. Significa que vas a estar en la perdición. Más allá de la expresión que Jesús utiliza, que será llamado pequeño en el reino de los cielos, si lees el contexto, lo que Jesús está diciendo no es de que te vas a salvar, pero vas a ser un don nadie en el cielo. Está diciendo que no te vas a salvar. No vas a heredar la vida eterna. ¿Cómo podemos pensar que una persona va a quebrantar la ley y va a enseñarle a la multitud a quebrantar la ley y aún así se va a salvar? No es eso lo que Jesús está enseñando. Parece como que bajaste, como que tu teléfono se bajó y ya nada más te veo la parte de la frente. No sé si lo... Ya sí, ya. Ahora sí ya te veo. Sí, ahí es una mala interpretación. Es imposible creer o interpretar que una persona puede ser un transgresor de la ley, quebrantar la ley y enseñar a los demás a quebrantar la ley y salvarse. No es posible. No podemos pensarlo de esa manera. Pero la clave aquí, José, lo que sí me gustaría dejar claro es que la Biblia, aun si no crees la posición católica, pero la Biblia habla de justificación en tiempo pasado. Dice que por la fe fuimos justificados. Habla de la justificación en tiempo presente, cuando dice que el hombre es justificado por las obras. Y habla de la justificación en tiempo futuro, cuando dice que son los hacedores de la ley los que serán, tiempo futuro, serán justificados. Es un proceso. La justificación no solamente es el inicio, la justificación es todo el proceso. Cristo dijo, el que persevere hasta el final, será salvo. ¿Tú qué opinas de esas palabras? Que el que persevere hasta el final, será salvo. Que la palabra salvación no se refiere en ese contexto a la salvación del alma, sino a la salvación de la vida física. Jesús en el fin del mundo está hablando ahí. O sea, me estás diciendo que... Ajá. Me estás diciendo que Jesús está enseñando que si vives una vida de fidelidad cristiana, simplemente no te va a pasar nada en este mundo. Sí, porque Dios puede castigar a sus hijos hasta con la muerte física. Sí, yo sé, pero la vida cristiana... Satanás para destrucción. Ajá. Sí, pero el problema con esa interpretación, José, es que la vida cristiana fiel o la vida de fidelidad cristiana, en ninguna parte en la Biblia se nos dice que va a ser recompensada simplemente con tener salud y que no te pase nada. No. Lo que se habla de la recompensa es la vida eterna. De hecho, hablando de Romanos, mira, te lo voy a volver a compartir. Lo que te voy a leer está en Romanos. Romanos capítulo 2, en el verso 6. Vamos para allá, mira. En Romanos 2:6, mira lo que dice San Pablo, para que veas que la recompensa no es simplemente que tengas salud o que te vaya bien. Es parte de, pero no es esa la recompensa. Mira lo que dice acá. Romanos 2:6, te lo leo, te lo voy a leer a la letra. Dame acá un segundito, ¿dónde estoy? Acá estamos, mira. Dice, hablando de Dios, dice, hablando del juicio de Dios, dice así, el cual, o sea, Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Dios pagará a cada uno según sus obras. Y mira lo que dice. La vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar, en las buenas obras, buscan gloria, honor e incorrupción. Entonces, claramente aquí dice que Dios va a recompensar o va a retribuir a cada uno según sus obras
y dice que a los que perseveren en las buenas obras los va a recompensar con la vida eterna. La recompensa no es solamente que te vaya bien en esta vida. La recompensa principal es la vida eterna. Ya, en eso interpreto que dice los que perseveran en hacer el bien, dice una traducción. Sí, que son las buenas obras. Pero quiénes son esos que perseveran en hacer el bien? Pablo dijo que no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay justo ni uno. Lo dice después en Romanos 3. Dice que no hay quien haga el bien. Entonces, ¿nadie puede hacer el bien? No, sino que la única manera de salvarse es por la fe. No, yo entiendo, Dice, pero por ejemplo, tú estás citando unas palabras fuera de contexto, diciendo que no hay quien haga el bien. Entonces yo te pregunto, José, entonces, ¿tú crees que nadie puede hacer el bien? no, o sea, sino que el bien, el hacer el bien que hacemos, termina opacado por el pecado que cometemos diariamente. Por eso Dios ya no lo ve como bien. Pero Porque en entonces, ese sentido, ajá, somos sí, salvos por mi fe. ok, pero si lo que tú dices fuera verdad, si lo que tú estás diciendo fuese verdad, yo te preguntaría, entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que Dios va a recompensar a los que perseveren en hacer el bien con la vida eterna? Porque en ese capítulo de Romanos, el apóstol Pablo habla de una suposición. Por ejemplo, primero dice que son los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Quién hace la ley? ¿Quién puede cumplir toda la ley? De acuerdo a San Pablo en Romanos capítulo 8, son los que andamos en el Espíritu, cumplimos con la ley. Pero el problema ahí viene que está hablando ahí de la ley moral, tipo los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir esa ley porque el pecado es romper la ley. Los que Todos andan en el Espíritu, sí, eso está en Romanos capítulo 8. Si no me crees, te lo puedo mostrar. Mira, aprovechando. esa ya es la ley de Cristo, esa es No, yo sé, palabra. pero es que tú acabas de decir que nadie puede hacer el bien. Y San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 nos enseña que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo nadie va a poder hacer el bien si el mismo San Pablo dice que Dios va a recompensar con la vida eterna a los que perseveran en hacer el bien? Mira, te voy a mostrar acá Romanos. Vamos a ver acá en Romanos capítulo 8. Vamos a leer los primeros versos para no hacerlo demasiado largo. Dice así. Mira lo que dice. Dice, así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible, mira, era imposible, no que sigue siendo imposible. Lo que era imposible para la ley, al estar debilitada a causa de nuestra carne, a causa de la carne, Dios lo hizo posible. Dios lo hizo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo posible? Enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en una carne semejante a la carne pecadora, o sea, tomó verdaderamente naturaleza humana, pero sin pecado. Y continúa acá con la lectura, enviando a su Hijo, permíteme, ¿dónde me quedé? Ok, acá. A su propio Hijo, en una carne semejante a la carne pecadora, y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, aquí viene aquí quería llegar, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso cuando tú me preguntaste que quién hace el bien, yo te dije, de acuerdo a Pablo en Romanos capítulo 8, son los que viven en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu son los que, de acuerdo a San Pablo, van a cumplir con la esencia de la ley. No me refiero a ser judaizante, sino son los que cumplen con lo que Dios espera en su ley eterna que está reflejada en la ley. Por medio de Cristo andamos en el Espíritu, pero tú tienes una teología que diste a entender que nadie puede. ¿Cómo nadie va a poder? Entonces, ¿para qué murió Jesucristo si nadie puede realmente? Ahí yo sí no puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Sí, lo que veo es que ahí dice que Cristo cumplió esa ley que no podíamos cumplir, y nosotros al aceptar a Cristo es como si nosotros hubiésemos cumplido la ley, o sea, como que Cristo cumplió la ley para que cuente como si nosotros no hubiésemos cumplido. Pero no es eso lo que dice. Pablo dice que se cumple en nosotros que andamos conforme al Espíritu. Porque acuérdate que si seguimos leyendo, de hecho, pues lo voy a volver a poner, mira. Si seguimos leyendo, mira lo que dice, lo voy a continuar leyendo. Si seguimos leyendo, mira lo que va a decir Pablo. Dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros.
que caminamos según el Espíritu. Y luego lo que dice el verso 5, los que viven según la carne sienten las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Porque la tendencia de la carne es la muerte, mientras que la tendencia del Espíritu, la vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga, o las inclinaciones de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede someterse a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ciertamente el cuerpo está muerto a causa del pecado, porque el Espíritu tiene vida a causa de la justicia. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los que viven en el Espíritu, no está diciendo que los que siempre son perfectos, no está diciendo que los que nunca pecan, pero los que viven en el Espíritu, los que se mantienen en el Espíritu, son los que en ellos se cumple la justicia de la ley. Y por eso Pablo dice que Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. A los que perseveren en hacer el bien, los va a recompensar con la vida eterna. Por eso Santiago dice que las obras cooperan con la fe. Y dice que el hombre se justifica por las obras y no por la fe solamente, porque la fe sin obras está muerta. ¿Te fijas cómo Santiago y Pablo, cuando uno los entiende, están en perfecta armonía? Ya. A ver, yo entiendo esto como que ya cuando uno ya es salvo, ya tiene espíritu, y al tener en espíritu, ya vive por el espíritu. Ahora, eso no significa que no pueda andar en no puede caer en la carne. Exacto. Porque en Corintios, por ejemplo, habla de hermanos y nos llama carnales. O sea, eran cristianos, eran hermanos salvos, nacidos de nuevo, pero andaban en la carne, por pleitos, contiendas que son obras de la carne, según Gálatas. Ellos eran salvos porque se les llama hermanos. Cristianos. Bueno, ahí tienes que distinguir, porque es cierto que los cristianos, una vez que ya son cristianos, que están en la familia de Dios, que están justificados y que pertenecen al pueblo de Dios, es cierto que ellos sí pueden caer en la carne, sí pueden apartarse, pero no significa que cuando... Hermanos. Sí, yo sé, porque acuérdate que todos los que... Ser hermanos. Entiendo, pero es que déjate explico. Se les llama hermanos porque en algún punto de sus vidas se entiende que fueron creyentes y que entraron a la familia de Dios, entraron a la gracia de Dios. Pero no significa que porque en un punto de sus vidas entraron a la familia de Dios, que ahora pueden vivir completamente en el pecado sin arrepentirse y aún así se van a salvar. No debes pensar eso, porque si piensas eso, vas a terminar creyendo que una vez salvado, salvado para siempre, y entonces aunque andes en el mundo y no te arrepientes de tus pecados, pues una vez salvado, salvado para siempre y te vas a salvar. Eso es un error, porque Cristo enseñó que el que persevere hasta el final será salvado. Y no está hablando solamente de la salvación, de que no te pase nada en este mundo. Cristo vino a predicar la salvación del alma. Cuando dice que el que persevere hasta el final será salvo, está hablando de la salvación del alma. No está hablando solamente que no te pase nada en este mundo. Tú dirás, ¿cómo lo sabes? Porque el mismo Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10, dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya, eso habla de coronas. Las coronas no es lo mismo que la salvación. O sea, coronas son recompensas. Va a haber cristianos que entrarán en el cielo sin coronas. Sí, pero está hablando de la vida. Está hablando, la corona de la vida es la vida eterna. ¿Tú no crees que la corona de la vida es la vida eterna? No, la vida eterna es cuando se creen las coronas, corona de la vida, corona de justicia, varias coronas. Todas las coronas en general. Pero ¿de dónde sacas esa? ¿De dónde sacas eso que cuando Cristo dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? ¿De dónde sacas que no se está refiriendo a la vida eterna? Porque es una corona. La corona es un premio. Pablo mismo habla de una carrera y el premio. Y la salvación no es un premio, la salvación es un regalo. La salvación de acuerdo a Apocalipsis, es una recompensa para los fieles. De hecho, si tú lees las cartas a las iglesias de los primeros capítulos de Apocalipsis, en todas se va a manejar la vida eterna como una recompensa a los fieles. O sea que tú no crees que más allá de que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe, ¿no crees que una vez que ya eres cristiano y que eres llamado a la santidad, y si tú te mantienes fiel hasta el final, ¿tú no crees que la Biblia enseña que Dios te va a recompensar con la vida eterna? En Romanos 2:6, San Pablo dice que Dios va a retribuir, o sea, va a recompensar, o como dice la Reina Valera, va a pagar.
Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. A los que perseveren en hacer el bien, la vida eterna. Y es lo mismo que Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la vida eterna. Ya, por ejemplo, en Apocalipsis, Ujú. Pablo no habla a un cristiano, le dice que yo te guardaré de la prueba que va a caer sobre el mundo. O sea, ya no habla que es salvo, pero le dice retén lo que tienes para que no te quiten tu corona. O sea, las coronas son las recompensas en sí, que pueden perderse, recuperarse. Puede ser un vaivén las recompensas, pero la vida eterna ya es algo que ya es estático, ya al momento de que ya la recibes. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que solamente a los que perseveren en hacer el bien, Dios les va a dar la vida eterna? O sea, tú dices una cosa, pero luego vemos a Pablo y Pablo dice algo diferente a lo tuyo. Tú dices que la vida eterna es algo estático, una vez que lo recibes al principio, que ya es permanente, estático. Pero Pablo no lo dice así. Pablo dice que solamente a los que perseveren en hacer el bien serán recompensados con la vida eterna. Sí, sino que el capítulo 12 de Romanos más está hablando de un juicio de suposición, quiénes son los que cumplen la ley, por eso dice que serán justificados los que hacen la ley, cosa que nadie puede guardar la ley de Moisés. Por eso ya está hablando de una suposición. Ajá. Bueno, en la realidad está hablando de la vida eterna, no solamente está hablando de como decías tú, de como pequeños premios, ¿no? Yo sí creo que Dios iba a recompensar también según la fidelidad. O sea, sí lo creo, no lo niego. No niego que Dios va a dar diferentes grados de honor y gloria, pero no se sigue que porque Dios va a dar diferentes grados de honor y de gloria, no se sigue que el mismo Dios no prometa que los que son fieles hasta la muerte serán recompensados con la vida eterna. Mira lo que dice, yo me equivoqué hace un momento, dije Apocalipsis 3.10, pero no es Apocalipsis 3.10, es Apocalipsis 2.10. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 2.10, en la última parte, dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ese te daré la corona de la vida es lo mismo que Pablo dice que a los que perseveren en hacer el bien, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Es totalmente armonioso con lo que Jesús dijo en el sermón de Mateo 24, que el que persevere hasta el final será salvado. Y es armonioso con lo que dijo Pablo. ¿Te acuerdas cuando Pablo le escribe a Timoteo, que prácticamente se está despidiendo, que dice, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás, no recuerdo el lenguaje que utiliza, estoy tratando de citar de memoria. Habla de la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces ahí habla otra vez de la corona de la justicia, es la justificación final. Esa es la justificación final. Hay un versículo donde Pablo dice que él podría ser descalificado o eliminado. Sin más completo, habla de que hay una carrera por las coronas, que muchos corren a la verdad, Ajá. pero uno solo se lleva el premio. Ese premio, la vida eterna no es un premio, eso es un regalo. Por eso cuando Pablo habla de no vaya a ser que yo sea eliminado, se refiere a que sea eliminado de las coronas, de las recompensas, producto de su pecado. Pero, No es que se vaya al infierno. pero en ese pasaje está hablando de la salvación, no está hablando simplemente de perder premios, está hablando de la salvación. Cuando dice, no sea que yo, dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, o sea, habiendo anunciado el evangelio a tantas personas para que se salven, no sea que yo mismo sea descalificado. Entonces, claramente, De las recompensas, a ver, coronas. yo te pregunto, ¿qué es lo que hace un heraldo del evangelio? Te pregunto. Ya un heraldo en el evangelio predica el evangelio. Y predica el evangelio a las almas para que las almas, ¿qué? Las almas se salven, ¿correcto? Sí. Ok, entonces Pablo dice, no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo para muchos, habiendo anunciado el evangelio de la salvación para muchos, yo mismo venga a quedar descalificado. Obviamente está hablando de la salvación, porque está hablando de ser heraldo del evangelio. Pero en el contexto habla de coronas, habla de que muchos corren a la verdad, corren para recibir una corona incorruptible. Y dice, o sea, en todo el texto completo habla. Sí, y dice, corred de tal manera que lo obtengáis.
Corre de tal manera que Pues obtengas el... es una recompensa. Claro, pero recuerda que el que no corre y no se esfuerza y no dice que no es coronado. Es algo, pero pierde sus coronas. Es que lo que tú Por dices eso de... Pablo tenía miedo de perder. Eso que tú dices de que no habla de la vida eterna, de que solamente está hablando de coronas, paréntesis, de premios, eso no lo dice ahí el texto. Eso es eso es como que tú tienes tu teología y la estás insertando, porque en ninguna parte se dice que esté hablando solamente de premios. Está hablando de ser heraldo del evangelio. Premio, no llama. ¿Cómo? No llama el premio. Sí, porque está haciendo la analogía con un atleta. ¿Ves? Yo por eso, yo como católico, si tú me preguntas, José, ya van varias veces que te escucho que tú hablas de la vida eterna como premio y como recompensa. ¿Por qué le llamas No, o sea, premio? vida eterna es regalo. Y ya después hay recompensas A ver, cada uno. sí, yo sé, es que no es lo uno o lo otro. Es un regalo, pero también es una recompensa. Mira, te voy a dar un ejemplo. Creo que el ejemplo que te voy a dar te va a ayudar. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez te tocó que alguno de tus padres, alguno de tus papás, te dijo que si tú limpiabas la habitación y que la organizabas, que te iba a dar un premio? ¿Alguna vez te tocó? O algo así, algo parecido. Que te dijeron que si cumplías con unas tareas, te iban a recompensar con un premio. Sí. Sí, pero incluso si No, sí, pero siendo permíteme porque no he terminado con mi analogía. Primero me gustaría escucharte si sí o no. ya sí. Sí, ok. Ahora yo te pregunto, cuando tú cumpliste con las condiciones de papá o de mamá y organizaste todo lo que te pidieron y te dieron ese premio, esa recompensa, ¿de verdad tú crees que ese premio que tus papás te dieron no es un regalo? ¿Tú crees que porque fue una recompensa por cumplir con ciertas tareas? ¿Tú crees que eso no es un regalo de tus padres? Es que si vamos por el significado, no sería un regalo. Un regalo sería más, por ejemplo, es mi cumpleaños y mis papás me dan algo sin yo haber hecho nada. Ya sé. Sí, pero los dos son regalos. Es que yo no creo que es lo uno o lo otro. Yo creo que en Navidad tus papás, de su gracia, te dan un regalo. Pero también creo que cuando ellos te dicen, cuando te dicen, mi hijo, si usted cumple con esas tareas y usted se esfuerza, yo le voy a regalar un automóvil último modelo. Yo creo que aunque tú cumpliste como buen hijo que eres, yo creo que ese automóvil último modelo es un regalo, más allá de que él esperaba de ti un cumplimiento con ciertas condiciones que debías cumplir. Pero incluso si no lo cumpliese, seguiría siendo hijo. Un mal hijo que obviamente va a ser disciplinado por su padre, pero sigue siendo hijo. No pierden la potestad de hijo Hijo biológico, sí, o por desobediencia. tienes razón. Hijo biológico según la carne, tienes toda la razón. Pero resulta que la salvación no se trata de ser criatura, simplemente una criatura de Dios. Sí, Porque nunca vas a dejar, termino y te paso el micrófono. Nunca vas a dejar de ser criatura. En ese sentido, nunca vas a dejar de ser creación de Dios. De la misma manera que nunca dejas de ser hijo carnal de tus padres. Pero en el momento que una persona da la espalda a Dios y no se arrepiente, esa persona, a pesar de que nunca dejará de ser criatura de Dios, esa persona no va a heredar la vida eterna. Entonces ahí yo veo que te hace falta considerar este aspecto. No solamente ser criatura de Dios, se trata de heredar la vida eterna. sí, pero no hablo de ser criatura, sino ser hijo. Uno es hijo de Dios cuando acepta a Cristo como su Salvador. Sí, pero yo dije criatura, sí, yo entiendo. Yo entiendo que tienes que ser hijo por adopción. Créeme que ahí sí estamos en la misma página. Hijo por el pecado. Pero ¿sabes por qué yo dije criatura? Porque estábamos hablando de ser hijo natural. Tú y yo somos hijos naturales de nuestros padres, pero nosotros no somos hijos espirituales de nuestros padres. Por eso yo te dije que nunca vas a dejar de ser una criatura. Eres engendrado por tus padres y no importa lo que hagas en esta vida, jamás vas a borrar esa realidad, que fuiste engendrado por tus padres. Naturalmente, nunca dejarás de ser sus hijos, pero cuando se trata de la adopción, estamos hablando de algo espiritual, no de algo natural. Pero en adopción, para ser adoptados hijos de Dios, según Juan, el único requisito es creer. A los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Exacto. Una vez hijos, no se puede perder esa potestad. Sí, el único requisito es creer, pero creer a la manera de la Biblia. La fe sin obras está muerta. Si tú dices que crees, los demonios creen y tiemblan. Pero si tú dices que crees y no tienes obras, o sea, no tienes obediencia,
tu fe está muerta, es una fe estéril y tu fe no te puede salvar. Pero Jesús no murió por los demonios. Los demonios no pueden, ya están condenados. Sí, No hay nada que pero puedan acá la hacer. pregunta no es si Jesús murió o no murió por los demonios. Acá la pregunta es qué significa creer en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, creer no significa simplemente aceptarlo en tu mente, porque los demonios lo aceptan y no son salvos. Creer bíblicamente hablando, creer significa no solamente saberlo en tu cabeza, sino obrar, porque la fe, dice Santiago, lo acabamos de leer, que las obras cooperan con la fe, y dice que así la fe alcanza su perfección. Pero en hebreo se menciona lo que es la fe, que es tener certeza de lo que no se ve. Sí, pero Hebreos no termina allí. Hebreos nos da una lista larguísima de personas que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello, por la fe conquistaron reinos, por la fe obedecieron cuando Dios los llamó, en el caso de Moisés para que saliera de Egipto, por la fe Abraham lo dejó todo, por la fe hicieron esto, por la fe obró esto, por la fe obró aquello. O sea, que la fe de la que tú comienzas a hablar, donde dice que es la certeza de las cosas que no se ven, no termina allí. Si sigues leyendo los demás versículos, dice que todos obraron, vivieron una vida de fidelidad. Por eso Santiago dice, ya veis, hermanos, que el hombre es justificado por las obras, paréntesis, obras cristianas por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Dice, ya veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Sí, ya, que justo en Hebreos se menciona varios héroes de la fe. Ahí se mencionan a los israelitas que por la fe cruzaron el Mar Rojo. Claro. Ellos tuvieron fe y sin embargo vivieron en pecado. O Sansón o Gedeón. Claro, porque mencionan a ellos. claro, tú puedes, en algún momento puedes estar caminando bien y luego te desvías. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Pablo a los Gálatas? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no, dice, vosotros corríais bien? ¿Qué les pasó? Dice que los que se justificaban por medio de la herejía judaizante, de la gracia, dice, de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. Y ahí también hay un problema, porque tú dices que una vez salvado, salvado para siempre. Pero Pablo no enseña una vez salvado, salvado para siempre. Pablo dice que los que habían caído en la herejía judaizante, de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. Entonces, José, te estaba explicando que esa teología que tú dijiste que una vez salvados, salvados para siempre, no la enseña Pablo. Porque Pablo enseñaba que los Gálatas corrían bien y ellos se desligaron de Cristo y de la gracia cayeron. Eso está en la carta a los Gálatas. Entonces, para hacer un resumen, la vida eterna es por la gracia de Dios, por eso hablamos de que es un regalo. Es por la gracia de Dios por medio de la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el único sacrificio perfecto y aceptable delante de Dios. Pero una vez que estamos incorporados en la familia de Dios, adoptados espiritualmente en la familia de Dios, Dios nos va a pedir a nosotros que permanezcamos fieles hasta el final. De hecho, ahorita mientras te estábamos esperando, yo leí un versículo donde Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso está en Juan capítulo 15, verso 13 y 14. Cristo dijo, el que persevere hasta el final será salvo. Cristo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo dijo que Dios recompensará a cada uno según sus obras, a los que perseverando en hacer el bien, les dará la vida eterna. Entonces, claramente vemos que la justificación no solamente es el inicio cuando comenzaste a ser un creyente. La justificación es el inicio, el desarrollo de la vida cristiana y el final. El que persevere hasta el final será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo interpretaremos, por ejemplo, el destino de Sansón y Gedeón, que Pablo nos menciona como héroes en la fe? Y va como el rey Saúl, Asa y otros que murieron en pecado, y la Biblia da a entender que aún así fueron al cielo. Muy bien, excelente pregunta. De hecho, me encanta la pregunta. Porque esta pregunta se responde cuando Dios, por medio del profeta Ezequiel, dice que de nada le va a servir al justo todas sus justicias si al final se aparta y no se arrepiente. Dice, de nada le van a servir todas sus justicias. Sin embargo, si un pecador que vivió una vida de pecado al final se arrepiente, dice que esta persona será considerada justa porque se arrepintió. Entonces tú preguntas, ¿cómo entender que una persona corría bien y que vivía bien y que de repente se aparta? Es que esto lo vemos por todas partes.
Acá Pero, la clave no es si te apartas o no te apartas. La clave no es si pecas o no pecas. La clave es qué haces con tu pecado. Si te apartaste de Dios o pecaste y tú te arrepientes y te vuelves a Dios, alcanzas la justicia, alcanzas el perdón de Dios. pero el rey Saúl está en el cielo, al igual que Asa y Gedeón y otros más. ¿Eso tú lo sabes? Sí, porque Samuel le dijo a Saúl, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo, y Jonatán era salvo. No, pero tú dices que Saúl está en el cielo. Y yo te pregunté que si tú lo sabes o tú lo supones. Ah, no, yo no sé porque Samuel, que era un profeta, le dijo, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Tú y tus hijos van a estar conmigo. Mira, Eso le dijo. sí, pero no significa que simplemente recordemos que en el entendimiento hebreo, todos los muertos, sin importar si eran justos o no eran justos, todos iban al Hades. En el entendimiento hebreo, Iban al seno de Abraham. es que ahí no lo dice en ninguna parte. En ninguna parte dice que Saúl estaba en el cielo. Tampoco yo lo estoy negando, ¿eh? O sea, yo no estoy así como que No, diciendo que estaba en el Saúl está seno en el de infierno. Abraham. Lo que estoy diciendo es que ni tú ni yo podemos saber con certeza que Saúl está en el cielo. Es lo que estoy diciendo. Pero no nos desviemos. Vamos a regresarnos al punto del que veníamos hablando. El punto del que veníamos hablando es que de acuerdo a todos los pasajes bíblicos que yo te mostré, la vida eterna no es algo como que te dan el boleto al principio de la vida cristiana y ya lo tienes asegurado. La vida eterna, de acuerdo a la Biblia, yo sé que tu teología es diferente, pero de acuerdo a la Biblia, va a depender de que perseveres en hacer el bien o no perseveres en hacer el bien. Lo leímos en Romanos capítulo 2, pero Cristo lo dice, Pablo lo vuelve a afirmar. La idea de que una vez salvados, salvados para siempre, no se enseña en ninguna parte. Ya. Otro tema también, quería saber, por ejemplo, ya que, por ejemplo, en la Iglesia Católica se interpreta que en la salvación se puede perder. Y Claro, eso porque la Biblia chocaría lo con enseña. varios. Ya, pero eso no chocaría en una contradicción. Por ejemplo, Jesús dijo a la mujer samaritana que el que beba en agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Eso significa que uno puede beber del agua de la vida y volver a tener sed nuevamente, porque el hombre rico tenía sed en el infierno. Significa que mientras tú te mantengas en la gracia de Dios, vas a tener tu sed, va a estar saciada por los siglos de los siglos. Mientras tú te mantengas en la gracia de Dios, no significa que te conviertes en un robot. Que una vez cuando ya eres salvado, o sea, que entras a la familia de Dios, no significa que ya eres un robot, que no puedas apartarte del pecado. Porque ¿qué hacemos entonces cuando San Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes, los que cayeron en esta herejía, se desligaron de Cristo, de la gracia habéis caído? Y yo sé que tú no crees eso. Tú no crees que un cristiano verdadero puede caer de la gracia, ¿o sí lo crees? No, es que caer de la gracia no significa que perdieron su salvación. Ah, caray. Simplemente, A ver, caer de la gracia no significa que perdiste tu salvación. Entonces tú me estás diciendo que puedes estar fuera de la gracia de Dios y aún así tener salvación. no, sino que ellos ya no estaban viviendo en la gracia. Porque Pues entonces no tienes salvación si no estás en la gracia de Dios. Porque por no, gracia sois salvos. claro, Campeón, te estás contradiciendo, ¿eh? no, sino que lo que pasa es que ellos, la ley anula la gracia. Ellos, al volver a mezclar la ley con la fe, se habían apartado de esa gracia, de vivir Ajá. en la gracia. Pero de acuerdo a tu Entonces, no teología es no te puedes apartar de la gracia una vez salvado. De acuerdo a tu teología, tú dijiste al principio que tú creías en una vez salvado, salvado para siempre. Pero acabas de confesar que Pablo dice que sí se apartaron de la gracia. porque Pablo nos llama hijitos, Pablo nos sigue llamando hijos, Sí, pero no Pablo nos sigue significa, llamando hermanos. no significa que Pablo era como esquizofrénico. Porque mira, si yo interpretara la manera como tú lo quieres interpretar, entonces Pablo era un esquizofrénico. Porque por un lado, Pablo, según tú, estaría declarando que ellos no importa nada, ellos se van a salvar. Pero 3 doritos después, Pablo les está diciendo que se desligaron de Cristo, se desconectaron de Cristo y de la gracia habían caído. Entonces yo diría, wow, Pablo es un esquizofrénico. Por un lado les llama de que son salvos, salvados para siempre, y por el otro lado, 3 doritos después, dice que se desligaron de Cristo y que se cayeron de la gracia. ¿Cuál de las dos es? De acuerdo a mi teología, que es la teología católica, las dos cosas son ciertas. Cuando Dios te rescata, eres salvado, eres un cristiano, pero si tú te apartas del verdadero evangelio, tú te desligas de Cristo y tú caes de la gracia
Y si no te arrepientes y te llega la muerte y tú permaneces con tu corazón endurecido, entonces, aunque en algún momento militaste y corrías bien, ya no estás en la gracia. Y si no estás en la gracia, no eres salvo. Eso implicaría que Dios mismo se divorcia de un cristiano, porque enseña que el cristiano es miembro de su carne y de los huesos de Cristo. O sea, somos una sola carne con Cristo, como en el matrimonio. O sea, Cristo se amputó un pedazo de su carne, ¿o cómo? No, realmente no implica que Dios se divorcie. Implica que la criatura es la que debe permanecer hasta el final. Si no, Jesús estaría como diciendo cosas que son raras, ¿no? Jesús dijo, el que persevere es un condicionante. El que persevere hasta el final. No es así como que Dios se desentienda de ti, sino que es que la criatura se puede apartar de Dios. Es como Adán y Eva, no eran robots, tenían ellos la libertad para escoger entre el bien y el mal. El cristiano, en ese sentido, también tiene esta libertad para una de dos, o perseverar hasta el final, o como dice San Pablo, perseverar en hacer el bien y ser recompensado con la vida eterna, o apartarse, ser descalificado, como dijo Pablo, que él también podía ser descalificado. Pero Adán y Eva no perdieron su salvación porque Dios no nos maldice. Al único que maldice en la tierra y maldice a Satanás, pero jamás maldice a Adán y Eva. No, lo que yo dije es que Adán y Eva tenían la libertad para escoger. Lo que yo dije es que no eran robots, como los cristianos tampoco somos robots, no somos calvinistas. Recuerda que los calvinistas tienen es parecido a lo que tú crees, pero los calvinistas dicen que si Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo, que si en verdad eres un predestinado, no importa lo que hagas, que tú te vas a salvar. Entonces, ni Adán y Eva, ni los cristianos somos robots. Aún tenemos ese libre albedrío para una de dos. O mantenernos fieles hasta el final y ser recompensados con la corona de la vida, o de plano apartarnos de Dios y si nos alcanza la muerte sin arrepentirnos, estamos bajo condenación. Ya, pero el problema el calvinismo enseña que es como que es imposible que un cristiano se aparte. Yo no tengo esa teoría, yo tengo que sí puede pasar, que muera en pecado y tal, pero yo creo que sigue siendo salvo. Pero es lo mismo. El hecho de que Dios prometió que vivirán para siempre. Al final, ahí dice, vivirá para siempre, no perecerán jamás. Más allá de las diferencias que pueda haber entre una vez salvados, salvados para siempre y los calvinistas, más allá de las formas de explicarlo, al final es lo mismo. Porque ellos dicen que si en verdad eres un predestinado, no hay forma de que te pierdas, no hay forma de que caigas de la gracia. Y tú dices que una vez salvado, salvado para siempre. Entonces no es tanto que si puedes pecar o no puedes pecar, porque los calvinistas sí creen que puedes pecar. O sea, la pregunta no es si vas a poder pecar o no vas a poder pecar. La pregunta es que si te vas a salvar en virtud de que eres un predestinado o una vez salvado, salvado para siempre. La Biblia no maneja esas ideas. La Biblia maneja que Dios te salva, pero Dios te pide que tú permanezcas fiel. Cristo dice, vosotros sois mis amigos si permanecéis en mis mandamientos. El que persevere hasta el final será salvado. San Pablo enseña que Dios va a recompensar con la vida eterna al que persevere en el bien hacer. San Pablo dice que los Gálatas, a pesar de que habían recibido el Evangelio y corrían bien, dice que los Gálatas se habían desligado de Cristo, que habían caído de la gracia. Entonces, si se puede caer de la gracia, puedes perder la salvación. Pero bueno, yo sé que ya pues hemos cubierto bien este tema. Yo sé que quizás ya podemos caer en estar yendo en círculos. Una última pregunta nada más. Si hay un versículo donde dice, hijitos, que en la carta de Juan es, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste no estéis avergonzados en su venida. Eso no implica que siguen siendo hijos de Dios aunque no permanezcan, e igual se van en la venida de Cristo, pero se van avergonzados, sin recompensas. No, porque la expresión hijitos implica que eres un fiel, que eres un cristiano. Entonces, cuando dicen hijitos míos, se está expresándose para toda la congregación, tanto los que van a perseverar hasta el final como aquellos que quizás no van a hacerlo. Entonces, simplemente es la manera en que los obispos, la manera en que los pastores se referían a los fieles, hijitos míos. Pero eso incluye a toda la congregación. Repito, sin importar si vas a mantenerte fiel hasta la muerte o no. Entonces, yo veo como que tú cuando dices que hijitos míos, como que tú te imaginas que hijitos míos es idéntico a que vas a perseverar hasta el final. Y no es idéntico, porque hay quienes se van a mantener hasta el final
y hay quienes no se van a mantener hasta el final. Por ejemplo, Pero aunque no se mantuvo hasta el final, dice que se irán avergonzados, o sea, igual claro, en la venida de Cristo. está hablando del juicio. Está hablando del juicio, dice que muchos van a huir, o sea, van a salir corriendo. Van a salir corriendo avergonzados. ¿Quiénes son los que van a salir corriendo avergonzados? Los que van a quedar excluidos de la vida eterna. Pregunto yo, ¿Cristo llamó a Judas amigo o no lo llamó amigo? Claro, amigo en el sentido de que Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo no ordeno. Pero hacer lo que Cristo ordena nos salva, ¿no? Claro, pero mi pregunta que yo te hacía es que si Cristo había incluido a Judas en esa categoría, sí lo incluyó, pero no se sigue que porque Cristo lo incluía, porque lo llamó para ser apóstol, no se sigue que automáticamente Judas iba a permanecer fiel hasta la muerte, porque sabemos que no permaneció. Judas era un incrédulo, jamás creyó. Eso lo dices tú, no lo dice la Sagrada Escritura. Sí, no, la Sagrada Escritura... ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Perdón? Eran los que no creían y que no iba a traicionar. No, a ver, no te entendí. ¿Puedes repetirlo? Sí, que en un versículo Jesús dice que él sabía quiénes eran los que no creían. Sí, yo sé. Es que él no solamente sabía de Judas, él sabe de todos, no solamente de Judas. Pero no se sigue que una persona no pueda estar militando durante un tiempo, siguiendo a Cristo y luego se aparte de él. Entonces no crees en el pecado. A ver, tú no crees en la apostasía, a lo que veo, ¿no? ¿Crees que puede suceder la apostasía o no? Sí creo, pero creo que aún si un verdadero cristiano, verdadero, ¿no? Que uno nunca no fue apostata, sigue siendo salvo. Pero entonces no es apostasía. Te estás contradiciendo. Entonces no es apostasía. La apostasía por definición es un repudio de la fe. Es una persona que tuvo la fe, luego la repudia. Y si estamos hablando de apostasía final, porque hay que distinguir, si estamos hablando de apostasía final, es alguien que repudia la fe habiéndola tenido y se mantiene en ese repudio hasta su muerte. Entonces, eso es la apostasía, pero tú no crees que eso es posible, que alguien pueda tener la fe y luego la pueda repudiar. Porque negó. Pero por eso te estoy diciendo, si yo creyera como tú, de que dices que una vez salvados, salvados para siempre, entonces no existe la apostasía final. No, o sea, un cristiano puede apostatar, puede negar la fe, pero aún si llegase a pasar por la persecución, llegase a negar la fe, sería salvo, pero Dios no disfrutaría. O sea, ¿sin arrepentimiento? ¿Sin arrepentimiento sería salvo? ¿Permaneciendo como apóstata? A ver, déjate lo pregunto de esta manera, porque creo que no lo estás pensando bien. Te lo voy a preguntar de esta manera. Un cristiano, verdadero cristiano, que apostata, repudia la fe, esa persona, mientras se encuentre en un estado de apostasía, esa persona, si se muere así en un estado de apostasía, ¿tiene la vida eterna? Si verdaderamente creyó en el pasado, sí. Ok, entonces, sí, es que eso fue lo que te pregunté. Te dije que un verdadero cristiano que comete apostasía y esa persona se mantiene en su apostasía, que sí puede tener la vida eterna. Tú me estás respondiendo que sí. Sí. Ahí estás te estás contradiciendo a ti. Entonces no es apostasía. La apostasía significa precisamente repudiar la vida eterna. Porque Himeneo y Alejandro, por ejemplo, dice que ellos naufragaron en la fe. Para naufragar en la fe tuviste que estar en la fe. Y dice, por eso entrega a Satanás. Es lo mismo, entregar a Satanás para destrucción de la carne, pero su espíritu será salvo. No, entregar a Satanás es una expresión litúrgica que tiene que ver con una excomunión, pero no significa que ya no tienes la oportunidad de salvarte. Cuando la iglesia excomulga a una persona o que declara un anatema, no significa que este individuo ya no tiene la oportunidad. Entregar a Satanás significa poner bajo disciplina, en un sentido, se le excluye de la comunión, de la esfera salvífica, para ponerlo en lo que se entiende como el dominio de Satanás, estar apartado de la iglesia. Pero no significa que esta persona excomulgada, que está bajo un anatema, no pueda arrepentirse y volverse y entonces tener la gracia de Dios y por lo tanto, si se mantiene, heredar la vida eterna. No es así como que si automáticamente estás en el dominio de Satanás porque fuiste disciplinado y fuiste excomulgado de la iglesia, no significa que no te puedas arrepentir y que no puedas volver a la gracia de Dios. Pablo dice que su espíritu será salvo, o sea, que Satanás puede destruir su carne a pesar de haber apostatado, pero su espíritu puede ser igual salvo. Claro, no, es que nosotros también creemos eso. Creemos que cuando una persona es disciplinada, si esta persona se arrepiente a pesar de que sufra las consecuencias, esa persona claro que se puede salvar.
no significa que si tú eres puesto en disciplina y esa disciplina hizo que algo te sucediera en tu vida, que viniera alguna consecuencia, no significa que porque recibiste disciplina, castigo, consecuencias, que no te puedas salvar. Te puedes salvar a pesar de que ya estás en una situación precaria, tú te puedes arrepentir. Pero la manera como tú lo dices fue diferente. Tú dijiste que una persona que apostató y se mantiene en estado de apostasía, que esa persona tiene la vida eterna. Y ahí te estás contradiciendo. En ese punto te estás contradiciendo. Estás diciendo algo que es totalmente lo contrario. El apóstata es el que le da la espalda al evangelio, le da la espalda a la vida eterna. No puede tener la vida eterna. Ya. Uh-huh. Lo que veo dice que ahí Pablo mismo da a entender que a quienes entrega a Satanás siguen siendo salvos, porque dice que su espíritu... Sí, ya te entiendo. O sea, ¿tú te imaginas que entregar a Satanás significa como que esa persona, como que si la iglesia lo entrega al infierno? ¿O no? ¿O tú cómo entiendes entregar a Satanás? O sea, que puede morir físicamente, pero igual va al cielo. Claro, sí, pero mi pregunta es, ¿tú qué entiendes cuando escuchas la frase entregar a Satanás? ¿Qué te imaginas que significa eso, entregar a Satanás? A una disciplina, pero que igual es salvo. Claro, es que los católicos sí creemos que tú puedes ser disciplinado, pero si te arrepientes sí puedes ser salvo. Pero ahí habla de que una persona que se rehusaba a arrepentirse, y por eso es que Pablo llegó a ese extremo. Sí, se rehusaba, por eso fue disciplinada, pero no significa que la persona no pueda, precisamente como estaba, cuando a uno lo castigan, cuando te envían a la cárcel, ese es un castigo. Pero estando en la cárcel sufriendo, cuando se te entrega a Satanás, estás sufriendo, estás en consecuencias, estás disciplinado, estás sufriendo, te está yendo mal. No significa que no te puedas arrepentir. Precisamente ese es el propósito de la disciplina. ¿Por qué nuestros papás nos disciplinaban cuando éramos niños? Porque nos amaban y querían que nos arrepintiéramos. Es el propósito de la disciplina. Entonces, una persona que está sufriendo las consecuencias de una disciplina sí se puede arrepentir. Entonces, la expresión entregar a Satanás significa poner bajo disciplina, pero no significa que ya es un boleto para que te vayas al infierno. No, pero no estoy diciendo que se va al infierno, sino que va al cielo, pero muere físicamente. Pero eso, yo no veo por qué eso sería algo controversial. Sucede todo el tiempo. Las personas se mueren físicamente y aún así van al cielo. No, sino que, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo ver el caso de Rey Asa, que fue un personaje en la Biblia, que era salvo, pero murió en pecado. Ya, se puede decir que Dios no disciplinó por su pecado, pero igual fue al cielo. Cuando dices murió en pecado, cuando dices que alguien muere en pecado, ¿a qué te refieres? Porque en la realidad, la grandísima mayoría, cuando morimos, todavía tenemos todavía algunos efectos del pecado en nosotros, tenemos impurezas. No es lo mismo decir que tenemos todavía alguna impureza en el corazón a decir que estamos cortados de la gracia de Dios. Entonces, hay que distinguir. Si alguien muere con impurezas, esa persona aún puede ser salvada. Por eso creemos nosotros en la purificación final. Pero cuando una persona muere cortada de la gracia, separada de Dios, esa persona no es salva. Esa persona va a la condenación. ¿Cómo interpretaría, por ejemplo, sobre el rey Asa? Porque el rey Asa murió en pecado y sin arrepentimiento. Y dice que durmió con sus padres. Eso da a entender que fue al cielo. Excelente pregunta. La expresión murió con sus padres no significa que se fue al cielo. Simplemente es un hebraísmo. Es un hebraísmo que significa que pasó de esta vida. Es cuando decimos, pues ya pasó a mejor vida, ¿no? No significa que está en el cielo. Significa que ya se murió. Entonces estarías diciendo que el rey Asa se fue al infierno. No, pero no puedo decir que la expresión que se unió a sus padres significa que se fue al cielo. Entonces, ¿cómo diría su destino eterno, por ejemplo? Porque es obvio que él fue salvo, pero al final murió en desobediencia. La parte donde dices que es obvio, esa es de tu propia cosecha. O sea, esa es tu interpretación. En ninguna parte lo vemos. Tú dices que es obvio, pero tú lo asumes. O sea, tú ya partes asumiendo de que fue salvo. El texto no lo dice. Nada más dice que se unió a sus padres. Te reto a que le pongas al reto cuando tengas tiempo, ponle Antiguo Testamento se unió a sus padres. Y te vas a dar cuenta que esa frase se utiliza para buenos y malos. Cuando morían, se unían a sus padres. Significa que pasaron de esta vida. Sí, pero lo que pregunto es que el rey Asa
dice que su corazón era perfecto ante Dios. O sea, solamente una persona salva puede tener esa característica. Pero luego envió a un profeta a la cárcel, oprimió al pueblo y en su enfermedad no buscó a Dios. Claro, pero eso sucede no solamente con eso sucede no solamente con este rey. Eso ha sucedido con diferentes personas que en un tiempo corrían bien y luego fueron fascinados, fueron embrujados, como dice San Pablo a los Gálatas, y se apartaron, se desligaron de Cristo y cayeron de la gracia. Adán y Eva corrían bien. Adán y Eva eran de corazón perfecto, impecable, y eran inmaculados. Pero hubo un momento donde cayeron de la gracia, pero gracias a Dios se arrepintieron y se salvaron. Lo mismo aplica hoy. Una persona se puede apartar, pero aún puede arrepentirse. Pero Adán y Eva, por ejemplo, Dios no nos maldijo, aun cuando al principio rehusaron arrepentirse, porque al inicio no querían arrepentirse y Dios no nos maldijo. Sí, yo no dije que los maldijo. Yo dije que cayeron de la gracia, cayeron de la amistad con Dios. Y sin embargo, sí se arrepintieron y sí alcanzaron, de acuerdo a la tradición, ellos alcanzaron la salvación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Cam, que era un hijo de Noé. Él mismo deshonró a su padre y Noé no lo maldice. Noé maldice su descendencia porque ella estaba bendecido por Dios. Sí, es que Noé da a entender que no podía perderse. Sí, yo entiendo que Dios no nos maldice cada vez que pecamos. O sea, yo nunca he estado abogando, yo no estoy tratando aquí de defender la idea de que cada vez que uno falla que ya Dios te maldice. Yo no creo eso. Lo que sí estoy diciendo es que sí es posible que uno mismo de su propia voluntad sea parte de la gracia de Dios. ¿O tú qué entiendes cuando Pablo les dice a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os fascinó, quién os embrujó para ya no creer a la verdad? Vosotros los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, de Cristo os habéis desligado. Entonces, es lo único que yo estoy tratando de mostrarte, que tu teología de una vez salvado, salvado para siempre, no está en armonía con la enseñanza de la Biblia. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Mira, vamos a dejarlo aquí. Si después quieres volver y que tratemos otro tema, estás invitado. Típicamente estoy a estas horas, de lunes a viernes. Puertas abiertas para ti. Me encantó, más allá de que no estamos de acuerdo en todo, pero me gustó el diálogo contigo porque eres respetuoso y veo que sí estás interesado. Si yo notara que no estás interesado en entender, en comprender, no te daría esta oportunidad, pero creo que sí estás interesado, veo que sí te importa y tienes puertas abiertas. Cuando quieras volver, podemos charlar de nuevo. ¿Qué te parece? Ya, está bien. Sí, hasta aquí. Perfecto, pues te mando un abrazo. ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? En Perú. Estás en el Perú. Te mando un abrazo hasta el Perú. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y ahí estamos en contacto. Ya, gracias. Chao. Chao. Muy bien. Pues ahí tuvimos a mi tocayo José, ¿no? Evangélico, protestante. Y gracias, Teóforos, por recordarnos que Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así es. Sí, da tristeza, pero al mismo tiempo hay que esforzarnos, porque sí da un poco de tristeza de ver cómo los confunden con tantas diferentes doctrinas, pero por eso tenemos que esforzarnos. Hay que esforzarnos y ser valientes para ayudarles, con humildad, con sinceridad. Hay que ayudarles a comprender. Muchas gracias a todos.